Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos enlazándonos a la mitad del mes de junio, lunes 15 de junio del 2020, en plenos picos de COVID, pero aquí estamos fieles al timón con un dueto, con dos grandes amigos que en un momento más presentamos con el tema de escleroterapia. Antes de que arranquemos, un abrazo, la verdad, a todos y a ti en particular que sigues luchando en tu hospital como residente, como adscrito y todo el personal que va en primera línea contra esa pandemia. Esperemos que lo que varios laboratorios te estamos mandando te ayudará a aliviar un poco y sobre todo a protegerte a ti, a los tuyos, a tus pacientes y a todos los que están involucrados. Felicidades, son los héroes silenciosos de esa pandemia y no los olvidamos. Aquí estamos en OVE, Online Virtual Education de Auvernia. Todos nuestros distribuidores autorizados estamos ya listos, felices, no hemos dejado nunca de trabajar, de atenderte en tus urgencias, en tus necesidades. Además de que puedes checar todas nuestras pláticas de esos webinars en Online Virtual Education, canal de YouTube Auvernia Oficial. No dejes de checarlo. Estamos ahí listos para poder ver repeticiones. Ayúdanos en evaluar la semana pasada. Ayúdanos también en bajar tus diplomas. Es súper importante. Nuestros ponentes nos piden una retroalimentación de cómo les fue, siempre en afán de mejorarnos en calidad y en nivel académico. Esos reconocimientos te permiten validar que tomaste en vivo o a destiempo tu curso con la repetición en el canal de YouTube. Si estás trabajando y de regreso a tu consultorio, un abrazo. Cuídate, pero no dejes de hacer lo que te apasiona, la dermatología, la cirugía plástica y toda la medicina de rejuvenecimiento que tanto nos gusta. Caliana.com.mx sigue vigente más que nunca, con más de 600 productos ahora al alcance de tus pacientes, un sitio de venta en línea especial para ti, con código y tus pacientes accesibles desde su casa para surtir su receta, sin mover un dedo, sin exponerse en la calle. Una innovación más de Grupo Auvernia. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sin más esperar, quiero agradecer a todo el equipo que ha hecho eso posible para el día de hoy, de recibir dos grandes maestros que además ocupan cargos importantes en la dermatología en México. Primero, Rosana Yergo es presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. La conocen, pero Rosana Yanina también es egresada del mismo hospital de donde es su maestro y colega, el doctor Julio, que ahorita presentamos. Es también experta en cirugía dermatológica, dermato-oncológica. Ha trabajado como experta en la fundación antes de presidirla. También es muy activa en congresos, es autora de varios capítulos del libro de dermatología cosmética, del cual es autor el doctor Julio Enríquez, y también trabaja en la parte de anatomía funcional, microderma y muchas otras cosas de las cuales ha sido adiestrada y sobre todo muy experimentada desde que egresó del Hospital Ladislao Pascual, que saludamos a todos sus residentes y sus adscritos. Justamente otro adscrito y titular del curso y del Departamento de Cirugía Dermatológica, el doctor Julio Enríquez con nosotros. Julio es muy conocido y reconocido a nivel nacional e internacional, le sobran los títulos y experiencias pasadas, pero sobre todo es profesor, es un gran enseñador y ha sido, pues gracias a Dios, presente en muchas de las generaciones egresadas del Pascua. Así que saludos a sus egresados del Pascua que seguramente están conectados, recordando que la dermatología clínica no está peleada con la dermatología cosmética. En esa unión, en ese momento, pues los están juntando aquí. Rosana y Enrique, gracias por estar con nosotros. Rosana nos platicará y después Julio estará ahondando en más ejemplos, casos y sobre todo contestando sus preguntas y dudas. Todo lo que quisiste saber sobre escleroterapia y lo que puedes hacer desde tu consultorio para mejorar esas venitas de tus pacientes. Gracias por estar con nosotros, Rosana y Julio. Es un enorme gusto que participen en AOVE y el estrado, el escenario es todo suyo. Bienvenidos. Gracias, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y muchas gracias a Auvernia por la invitación, pues para hablar de escleroterapia, este tema que en lo particular me gusta mucho. Pues entrando en materia, hay que definir primero qué es escleroterapia, y este es un procedimiento en el que hay una destrucción del endotelio vascular. Se instila una sustancia química por punción, obliterando con fines terapéuticos o estéticos. Es el tratamiento más efectivo
para eliminar varices telangiectásicas y reticulares de miembros inferiores, incluso por encima de los resultados que se pueden obtener con láser o luz pulsada intensa. Por eso es la importancia de reconocer este procedimiento y de empezar a realizarlo si es que aún no lo estamos haciendo. Es importante la evaluación inicial para seleccionar a aquel paciente al que se le va a realizar un procedimiento de escleroterapia. Cuando realizamos una historia clínica, pues evaluamos algunos síntomas que están asociados a insuficiencia venosa, como es pesadez de piernas, alguna sensibilidad incrementada en el trayecto de la vena, parestesias o incluso edema. Y algunos antecedentes de insuficiencia venosa hay que detallar en qué momento se iniciaron para evaluar este proceso y para evaluar la evolución del padecimiento. Factores predisponentes como herencia, traumatismos, bipedestación prolongada son importantes considerarlos porque esto nos va a dar oportunidad de cómo va a reaccionar este paciente o los resultados se pueden modificar precisamente por algún factor importante dentro de su historia clínica, antecedentes de tromboflebitis o tratamientos previos, safenectomías, flebectomías, o si tuvo ya procedimiento de escleroterapia y cómo le fue con aquellos tratamientos que se realizó previamente. Por eso es importante evaluar estos factores, esa valoración general para estimar el riesgo de complicaciones asociadas a la enfermedad y asociadas también al mismo procedimiento y también los datos que puedan modificar los resultados que estamos buscando y que seguramente platicamos de forma inicial con el paciente. Cuando exploramos al paciente, este se debe de encontrar en bipedestación con una iluminación adecuada para realizar ese registro topográfico de las varices que estamos observando. Y es muy conveniente realizar una valoración con Doppler portátil. Esto se realiza para conocer cómo está el flujo hemodinámico profundo. Se coloca la sonda del Doppler en el trayecto de la vena, se realizan maniobras de compresión y descompresión por arriba y por debajo de la sonda. Esto es utilizando un Doppler portátil. Y pues va a detectar, como comentaba, puntos de origen de reflujo, de ese flujo sanguíneo bidireccional para definir la topografía de las varices y el estado hemodinámico de venas profundas. Pero si consideramos cuál es el estándar de oro para evaluar un paciente que tiene un problema de insuficiencia venosa, pues es una ecografía Doppler color. Y nosotros pues podemos solicitársela a nuestros pacientes y detallará la topografía de los vasos afectados por reflujo, obstrucción parcial o total, los puntos de origen de reflujo de callado, perforantes o comunicantes. En general nos dará un diagnóstico hemodinámico. Esto es muy importante si es que nosotros vamos a solicitarle a un paciente un estudio previo, un ultrasonido Doppler. Y el plan terapéutico, cuando nosotros vamos a realizar escleroterapia, debe de ser considerado empezar siempre con aquellas venas de mayor a menor calibre, de los puntos de reflujo proximal a distal. Siempre, primero se tratan vasos de mayor calibre, callados de las afenas, tributarias, seguido de venas perforantes y por último, reticulares y telangiectasias, que en realidad nosotros las que vemos en el momento de evaluar al paciente son esas venas reticulares y telangiectasias. Si nosotros vemos esta imagen, pues estas venas que son de color azul verdosas son las venas reticulares y estas telangiectasias o spider veins, pues estas son los vasos de mucho menor calibre y son precisamente lo que vamos a seguir, el camino que vamos a seguir para realizar escleroterapia. Siempre empezaremos por aquellas que estamos viendo, que son las venas reticulares, y por último dejaremos a las telangiectasias. Ahora bien, vamos a hablar de las posibilidades para tratar
estas varices. Las soluciones esclerosantes van a actuar por medio de 3 mecanismos. Uno es hiperosmolaridad, otros son detergentes y otras son sales cáusticas, ácidas, bases o iones. Y lo que generan todas estas soluciones esclerosantes, pues es una respuesta inflamatoria en el endotelio de los vasos, que va a conducir a obliterarlas por trombosis y finalmente va a haber una fibrosis intraluminal. Esto es lo que ocurre y esto es lo que hacen todas estas soluciones esclerosantes. Si hablamos de las hiperosmolares, lo que hacen es deshidratar el endotelio por diferencias de gradiente osmótico. Dentro de ellas se encuentra la solución de dextrosa al 25%, con cloruro de sodio al 11.7%, pero es muy dolorosa. Si esta solución se llega a extravasar, es muy dolorosa. Soluciones esclerosantes que tienen una acción cáustica van a desnaturalizar el endotelio por corrosión. Y esta es la forma en la que actúan. Tales ejemplos como la glicerina cromada y el yoduro de sodio. Y no menciono más porque en realidad las que estamos utilizando por los efectos y los resultados que hemos observado son las soluciones detergentes. Y dentro de las soluciones detergentes, el polidocanol y el tetradesilsulfato de sodio han sido ampliamente utilizados. Van a intervenir en la membrana lipídica del endotelio, van a interactuar con el endotelio, las micelas, y van a provocar la destrucción del endotelio vascular. El polidocanol, o también llamado Lauro Macrogol 400, es uno de los agentes detergentes más utilizados y particularmente tengo experiencia con el uso precisamente de este agente esclerosante, de polidocanol. Forma agregados de moléculas en forma de micelas y son las que actúan con ese endotelio vascular. Esto del Lauro Macrogol 400, pues este nombre es dado por la Farmacopea Europea y el 400 se refiere al promedio de masa molar de las unidades de oxietileno sin la parte de alcohol. Pues etoxilerol, que aquí en México se comercializa con el nombre de etoxilerol, la farmacología alemana que este producto es producido, allá está comercializado con el nombre de etoxiesclerol. El volumen máximo recomendado es muy importante siempre recomendar, es muy importante recordarlo. El volumen máximo recomendado de etoxiesclerol de polidocanol es de 10 mililitros por sesión, ya sea que apliques en una sola pierna o en ambas piernas. Hablando de dosis recomendada en miligramos por kilo, son 2 miligramos por kilo de peso y hay diferentes concentraciones como ustedes pueden ver. Esto es importante porque nosotros tenemos varices de diferente calibre, de tal forma que vamos a utilizar concentraciones mínimas para obtener resultados y para obtener mejores resultados. De tal forma que para las telangiectasias, las concentraciones de 0.25 a 0.5 pues serán las ideales. Y para vasos de mayor calibre, pues pueden utilizarse las concentraciones mucho más elevadas. Pero es muy importante considerar estas diferentes concentraciones y estos volúmenes máximos recomendados, porque esto nos va a disminuir posibilidad de complicaciones. Así que la dosis recomendada, 2 miligramos por kilo de peso, y con esta tablita en donde vemos la concentración de etoxiesclerol, es decir, la concentración del polidocanol, vemos a cuánto corresponde cada ampolleta que viene con 2 mililitros. Y esta tablita nos sirve un poquito para el ejercicio de esta dosis máxima recomendada. En cuanto a las concentraciones, pues hablamos de telangiectasias, estas venas o estas varices de menor calibre, utilizar concentraciones de 0.25 a 0.5.
varices reticulares de 0.5 a 1 y para varices de mayor calibre, varices safenas, pues concentraciones de 1 incluso hasta 3. Pero en general las concentraciones más altas que se utilizan de forma normal es alrededor del 1% con técnica de espuma, que esto nos da mayor resultado y mayor efectividad. Ahora bien, esta tabla también me parece bastante útil porque aquí nos está hablando de la dosis máxima recomendada, pero nos está diciendo cuántas ámpulas podemos utilizar y entonces lo hace un poquito más práctico, de manera que alguien que pesa 50 kilos aplicando un polidocanol al 0.5%, pues podemos utilizar en este paciente como dosis máxima 10 ámpulas, que vienen de 2 mililitros. Y en alguien que pesa 50 kilos, pero utilizamos un polidocanol al 1%, pues tenemos oportunidad como máximo de utilizar 5 ámpulas. Esta tablita es muy práctica si nosotros nos queremos guiar un poquito cuántas ámpulas voy a utilizar por paciente en esta sesión. Las sesiones las estamos realizando de forma periódica cada 3 semanas aproximadamente. Ahora bien, las concentraciones de polidocanol, veíamos, van en relación a el calibre de las varices, el calibre de las venas que vamos a tratar, de tal manera que en este consenso es un consenso realmente muy interesante, en donde se llega a ciertas consideraciones importantes, en donde nos dicen que las varices, que son telangiectasias, les ha funcionado mejor utilizar una escleroterapia líquida, sobre todo aquellas que son menor de un milímetro. Pero se puede utilizar una escleroterapia en espuma con concentración muy baja, a 0.25%. Aquí es muy importante mantenernos con las mínimas concentraciones, sobre todo para los vasos o las varices que son de mucho menor calibre. Y cuando hablamos de estas varices que están de mucho mayor calibre y que estamos observando y que estamos tratando, que son las varices reticulares, que tienen un calibre mayor, pues el promedio y la consideración a utilizar es con una concentración al 0.5%. En el consenso llegaron a esto. Y la concentración al 1% ha sido utilizada por la mayoría en varices de mayor calibre. Entonces, realmente, si nosotros hablamos de tener en nuestro consultorio polidocanol, yo recomendaría tener concentración de 0.5% y concentración de polidocanol al 1%, que nos va a permitir tratar telangiectasias y varices reticulares de forma segura y de forma realmente bastante práctica. Y aquí igualmente las concentraciones de polidocanol están indicadas para determinados vasos. Aquí no están en esta tabla, no están por calibre, sino habla precisamente de las telangiectasias, de los vasos reticulares, y llegamos a lo mismo y a la misma recomendación. Los volúmenes recomendados por punción, hablamos de máximo por aplicación, es de 10 mililitros, máximo por sesión. Pero realmente si nosotros estamos aplicando en cada punción, se hace una recomendación en particular. Cuando nosotros estamos tratando varices telangiectasias y varices reticulares, es muy conveniente no sobrepasar de 0.5 mililitros por cada punto, por cada sitio de inyección. Más producto aplicado por sitio de inyección nos va a llevar a una reacción inflamatoria mayor y por lo tanto a posibilidad de complicaciones. Entonces,
Entre menos es mejor. Aquí menos por sitio de inyección es mejor. Y aquí hablamos de la capacidad que tiene precisamente el polidocanol. La capacidad que tiene esta solución detergente para formar espuma. Nosotros realizamos esta espuma por medio de una técnica que más adelante la voy a mencionar. Y esta espuma, nosotros tenemos mayor posibilidad de resultados. Entonces, cuando nosotros utilizamos el polidocanol, podemos utilizarlo de forma líquida y de forma con espuma. Así nosotros vamos a empezar. Siempre la recomendación es empezar aplicando este procedimiento de escleroterapia de forma líquida y posteriormente empezar a realizar espuma. Ahora, es importante que nosotros identifiquemos estas varices. Hablamos de telangiectasias, de estos vasos que están dilatados y que tienen un calibre menor de 1 milímetro y que son estas que tienen esa morfología de araña o arborizadas. Y hablamos de venulectasias, pues aquellas que tienen una coloración azulada, pero que se mantienen con un calibre de 1 a 2 milímetros. Cuando hablamos de las venas reticulares, pues son varices que tienen un calibre de 2 a 4 milímetros. Y cuando hablamos de vasos de mayor calibre, son aquellas nosafenas y safenas, varicosas que tienen de 3 a 8 milímetros y más de 8 milímetros en general. Es importante identificarlas porque la mayor parte de las veces lo que vamos a tratar son venas reticulares y telangiectasias. Bueno, ahora con este video lo que quiero mostrarles es un poco la parte de la técnica. Cuando nosotros vamos a realizar un procedimiento de escleroterapia, tenemos posibilidad de utilizar una jeringa, y una jeringa que puede ser una jeringa de 1 mililitro o una jeringa de 3 mililitros. Se le ha visto más beneficio el utilizar una jeringa de 3 mililitros porque se puede manipular un tanto mejor. Podemos maniobrar en el momento en que vamos a hacer aspiración para observar el retorno venoso, cosa que no se puede hacer en una jeringa de 1 mililitro. Y vamos siempre con la recomendación de llenar nuestra jeringa de 3 mililitros solamente con 1 mililitro de solución esclerosante. La aguja recomendada es una aguja de 30G. Esta nos va a permitir una aplicación adecuada de la solución esclerosante. La parte plástica de la aguja nos va a permitir observar el retorno venoso en el momento en el que nosotros aspiramos. Es importante considerar que cuando nosotros angulamos la aguja para realizar y facilitar la aplicación, la angulación sugerida es una angulación de 30 grados. Y esto para mantenernos más paralelos a la superficie de la piel. Ahora bien, vamos a imaginarnos que se trata pues de una varice reticular y que de esta varice reticular parten telangiectasias. Un tanto para entender la técnica y que vamos a empezar de proximal a distal. Tenemos nuestra jeringa de 3 mililitros con nuestra aguja que hemos angulado y por lo tanto aquí les quiero comentar que siempre vamos a empezar de proximal a distal. Es importante entender que cuando nosotros estamos maniobrando con nuestra jeringa, vamos a utilizar la mano que no es tan hábil, que no está sosteniendo la jeringa, como la mano que va a tensar o que le va a dar firmeza a la piel en el momento de la inyección. Y que también esta misma mano va a darle firmeza o a sostener en el momento de la punción, va a sostener esta aguja.
Así que aquí estamos empezando de proximal, con el sitio más proximal. En el momento de la inserción de la aguja, hacemos una aspiración. Es importante que en el momento en el que se visualice el retorno venoso por la parte plástica de la aguja, es el momento en el que se va a inyectar de forma suave en la solución esclerosante. Es muy importante siempre mantener la fijación con el dedo índice de la mano no hábil, la fijación de nuestra aguja, de la aguja que está casi paralela a la superficie de la piel. Y en el momento de la inyección, vamos a inyectar de forma suave. La fuerza de la inyección es muy importante. Realmente hay heterogeneidad del endotelio vascular y hay fragilidad de los vasos por diferentes factores. Así que los resultados serán más convenientes si nosotros inyectamos de forma suave. Y vamos avanzando con estas punciones de proximal a distal. En el momento de la inyección, generalmente ocurre un blanqueamiento y el radio recomendado para la siguiente punción debe ser no más de 2 milímetros como radio. Esto es importante. Hacemos la siguiente punción con el mismo procedimiento. Puncionamos. Estamos con la mano no hábil tensando la piel, aspiramos en el mismo momento, es simultáneo. Inyectamos y aspiramos. Y en el momento del retorno venoso, inyectamos. Creo que lo más difícil cuando tratamos varices reticulares es precisamente canalizar los vasos. Y esta es la principal dificultad. Nosotros debemos de tener ese cuidado, tensar la piel con la mano no hábil, realizar la punción de forma suave y de forma simultánea estamos aspirando, jalando el émbolo con esta jeringa de 3 mililitros y que solamente llenamos con 1 mililitro de solución esclerosante precisamente para que nos dé esta posibilidad de movimiento fácil e inyectamos de forma suave. Y una vez que hemos tratado varices reticulares, entonces nos vamos con las varices de menor calibre. Y entonces seguimos con las varices que son de menos de 1 milímetro en cuanto al calibre y son las telangiectasias, estas Spider's Beans. Y aquí es importante recordar que no es necesario realizar esta aspiración. Además tienen un calibre tan pequeño que no es posible realizar esto tan fácilmente. Así que en estas no es necesario, pero nosotros estamos observando prácticamente a través de la piel nuestra aguja. Y esto nos da un tanto la certeza de que estamos dentro del vaso. Estamos observando esta aguja dentro de la piel. Y además en el momento de inyectar no sentimos resistencia. Entonces esto nos habla de que estamos en las telangiectasias y que podemos hacer una aplicación fácil y segura y que no hay posibilidad tan fácilmente de realizar una extravasación. Recordar siempre llenar nuestra jeringa solamente con 1 mililitro. Angular nuestra aguja a 30 grados aproximadamente, que nos va a permitir movernos de forma suave, cómoda para nosotros, que acá mucho del resultado y del éxito es la técnica. Recordar que la mano no hábil, en mi caso que soy derecha, pues es la izquierda, pues esta es la que va a tensar y le va a dar firmeza, voy a sujetar la parte plástica de la aguja en el momento en que estoy inyectando y que se inyecta de forma muy suave. Esto es importante recordarlo, la fuerza de la inyección. Y cuando vamos a trabajar ya con nuestro paciente,
en donde empezamos a evaluar que tiene varices reticulares. Recordemos siempre, pues, que vamos a trabajar siempre de varices de mayor calibre a las de menor calibre. Así que vemos varices reticulares y empezaremos a trabajar con las varices reticulares y posteriormente nos iremos con las telangiectasias. Recordar también que hay que identificar el trayecto que esté más adecuado para empezar nuestra aplicación. Aquel que esté más rectificado será el más conveniente. Recordar siempre que hay zonas que van a tener mayor sensibilidad, como la cara posterior de las rodillas, tiene una sensibilidad mayor en el momento en que estamos realizando escleroterapia. En general, el polidocanol es de los menos dolorosos y considerando aún que el polidocanol tiene propiedades anestésicas. Así que si en algún momento se llegara a presentar alguna extravasación, no es tan doloroso para nuestro paciente. Así que una vez que ya hemos identificado la zona en donde vamos a empezar nuestro tratamiento, pues vamos a realizar asepsia, limpiamos la piel con un algodón con alcohol y de esta manera ya tenemos preparada nuestra aplicación. Es importante que nosotros tengamos nuestras jeringas y que de alguna manera estén marcadas con la concentración que tiene esa jeringa. Si tiene 0.5, si tiene 1 o si tuviera una concentración, algunas jeringas de mayor concentración, es importante marcarlas para evitar algún riesgo de utilizar una concentración más alta en este tipo de varices. Muy bien, ya tenemos nuestra jeringa y hemos angulado la aguja, vamos a tensar la piel y vamos, después de tensar la piel, vamos a darle fijación a nuestra aguja en el momento de la inserción. Y lo más difícil es precisamente canalizar estos vasos. Eso es lo más difícil. Pero en el momento en el que nosotros vemos ese retorno venoso que empezamos a ver en este momento, en donde vemos en la parte plástica que se empieza a llenar con algo de sangre, es el momento para aplicar el medicamento y lo estamos haciendo y lo estamos viendo de forma suave. Y en ese punto de inyección no debemos de pasarnos de 0.5 mililitros. Es muy importante. Realmente menos, aquí menos va a ser más. Menos concentración y menos medicamento por sitio de inyección nos dará los mejores resultados. Damos ese masaje después de que aplicamos para que la solución esclerosante se distribuya en el área afectada. Y de esta manera, continuar. Verificamos la angulación de nuestra aguja, que probablemente en el momento en el que realizamos la punción hubiera habido alguna modificación de esa angulación, la verificamos y nuevamente tensamos la piel con la mano no hábil, nos alejamos del primer punto de inyección y vamos a aplicar en este segundo punto de inyección. Recordemos que empezamos de proximal a distal, nos vamos alejando, proximal a distal. Vemos el retorno venoso y aplicamos. Estamos inyectando de forma suave. Es bien importante no correr. Aquí, si aplicamos de forma rápida, podemos generar extravasación, romper la pared del vaso y generar extravasación. Y esto va a generar dolor. En general, el paciente está muy tranquilo, es un procedimiento bastante bien tolerado y cuando hay dolor es porque el medicamento generalmente hubo extravasación. Aquí seguimos la aplicación y estamos utilizando la misma concentración. Recuerden que en las varices reticulares la concentración recomendada va de 0.5%
a 1%. Realmente el 0.5% es una concentración excelente para tratar varices reticulares. Y seguimos esa aplicación de proximal a distal. Canalizamos, jalamos el émbolo, aspiramos, hubo retorno venoso, inyectamos. Y la inyección es de forma suave. Así estamos tratando las varices reticulares. Y el masaje al final de la aplicación. Hacemos un siguiente punto, sitio de inyección. Recordar, no sobrepasar por sitio de inyección más de 0.5 mililitros. Si nosotros aplicamos más cantidad, mayor volumen, podemos generar demasiada inflamación y no queremos. Hay más riesgo de complicaciones. Ya hemos tratado varices reticulares, las varices de mayor calibre. Ahora vámonos con las varices de menor calibre. Sigue el turno de las telangiectasias, de aquellas que tienen menos de 1 milímetro en cuanto al diámetro. Y vamos a utilizar una concentración diferente en estas. Por eso es que esta está marcada, como les comento. Cuando vamos a tratar vasos de diferente calibre, es conveniente separar estas concentraciones y esto nos dará mayor seguridad. Cuando estamos canalizando estas varices que son tan delgadas, no es necesario hacer esta aspiración. Son muy delgadas. En general, cuando nosotros puncionamos, es muy fácil que nosotros podamos ver la aguja por debajo de la piel. Nosotros, cuando vemos ese blanqueamiento, recuerden, no sobrepasar un radio de 2 milímetros. Si nosotros aplicamos demasiado volumen y nosotros, en el momento en que esto empieza a blanquear, seguimos aplicando, podemos generar mayor reacción inflamatoria y más posibilidad de hiperpigmentación posinflamatoria. Así que no sobrepasar los 2 milímetros, 2 centímetros de radio. 2 centímetros de radio son los que no deben de sobrepasarse cuando nosotros vemos el blanqueamiento en el momento de la inyección. Y aquí estamos aplicando y vemos cómo hay un blanqueamiento en el momento que estamos haciendo la punción y aquí vemos precisamente cómo se ve la aguja a través de la piel cuando estamos aplicando en telangiectasias y la aplicación y la inyección suave. Aquí no hubo una aspiración, pero la inyección suave. Si en el momento en que nosotros estamos inyectando empezamos a ver un abón blanco, se extravasó el polidocanol. Y es importante quitar nuestra aguja, dar un masaje intenso, firme, para diluir esa solución esclerosante que fue extravasada. Hacemos una aplicación más, en donde vemos cómo se ve la aguja a través de la piel y estamos inyectando en estas telangiectasias, utilizando líquido, que es la forma más recomendada para el tratamiento de telangiectasias. Se puede utilizar espuma, pero la mayoría dice que con el líquido en estos vasos de tan pequeño calibre les va mejor. Vemos cómo hay un blanqueamiento. Recordar, no más de 2 centímetros de radio es la recomendación, no pasarnos más de eso, porque esto puede implicar mayor proceso de inflamación, mayor posibilidad de hiperpigmentación posinflamatoria y mayor posibilidad de microtrombos, que es algo que también tendremos que evaluar en la cita de revisión de nuestro paciente. Entonces, no sobrepasar esos 2 centímetros de radio cuando nosotros hacemos aplicación en telangiectasias y en donde estamos viendo pues un resultado bastante bueno. Es necesario aplicar
cuando estamos manejando diferentes puntos o sitios de inyección. Recuerden, no más de 0.5 mililitros, no más de 0.5 mililitros por sitio de inyección. En general, para telangiectasias, con 0.2 a 0.3 de volumen por sitio de inyección es suficiente. Entre menos concentración y entre menos volumen por sitio de inyección es mejor, tenemos mejores resultados. Y terminamos. Y ahora lo que vamos a hacer es generar compresión. Podemos utilizar torundas de algodón para la zona en donde manejamos la mayor parte de telangiectasias y gasas dobladas para dar compresión en la zona en donde trabajamos más varices reticulares. Esto lo vamos a fijar a la piel con micropor. Y esto nos va a dar firmeza. El paciente se le recomienda que vaya a casa con esta compresión, que la mantenga así durante ese día y que ya al día siguiente se lo retire y empiece a utilizar las pantimedias de compresión. Y en donde la pantimedia de mediana compresión será la más adecuada para mantener esa compresión en el post de la escleroterapia. Así que tenemos escleroterapia con polidocanol en forma líquida, que es la que nosotros acabamos de ver y es con la que recomiendo iniciar estas prácticas porque es mucho más fácil manejar el polidocanol líquido que un polidocanol en espuma. La angulación de la aguja, recordarla a 30 grados y la compresión inmediata a la aplicación con un masaje en el punto para distribuir la solución esclerosante inyectada. Recordar que dependiendo del calibre de los vasos es el volumen recomendado para la inyección y la concentración que ya hemos comentado. Para telangiectasias, concentraciones de 0.25 a 0.5% y hasta 0.2 mililitros de volumen inyectado. Para las reticulares, hasta 0.5 mililitros de volumen inyectado por punto o sitio de inyección y concentraciones de 0.5 a 1, no más. En general, con 0.5 y menos de concentraciones del 1% serán las ideales. Y para venas varicosas, que son de mucho mayor calibre, ahí podemos utilizar concentraciones al 1% y en donde los volúmenes máximos por sitio de inyección pues van desde el 1 mililitro hasta 3 mililitros. Es muy importante recordar esto, recordar que tenemos que tensar la piel con la mano no hábil. Y ahora vamos a hablar del polidocanol con espuma. Bueno, pues el polidocanol con espuma lo creamos mezclando este detergente esclerosante con una mezcla de aire. Y este método se llama de Tessari. Se realiza con 2 jeringas y una llave de 3 vías, mezclando 4 partes de aire que vamos a tener en una jeringa de 5 mililitros y una parte del esclerosante que tendremos en la otra jeringa. Las vamos a conectar con una llave de 3 vías y vamos a pasar el líquido y el gas de un lado a lo otro varias veces, hasta 20 veces. Rápidamente este movimiento lo vamos a hacer y de esta forma vamos a tener espuma. Y la espuma realmente se ha considerado que tiene mayor efectividad, porque hay mayor contacto con el endotelio y de esta manera podemos utilizar pues menos agente esclerosante en lugar de utilizar líquido. Con la consideración de que si vamos a manejar realmente varices tan pequeñitas como las telangiectasias, conviene más incluso el uso de un polidocanol líquido. Y hablando de este volumen máximo, pues si nosotros estamos tratando telangiectasias y venas reticulares, en el consenso nos dicen la dosis máxima en cuanto a volumen recomendado por sesión, ya sea que hayas aplicado en una pierna o en ambas piernas, son 4 mililitros por sesión. 4 mililitros por sesión con escleroterapia con espuma. O sea, estamos utilizando
menos polidocanol. Estamos utilizando menos solución esclerosante porque estamos mejorando la efectividad al realizar espuma, considerando que incluso el máximo de volumen por sesión puede ser hasta 10 mililitros. Pero si nosotros estamos tratando telangiectasias y reticulares con 4 mililitros por sesión, es un volumen muy bueno. Y estos son pacientes que he tratado en donde están el antes y el después. Esto es al mes y medio de aplicación y en donde la paciente realmente está con muy buen resultado y solamente hay hiperpigmentación posinflamatoria con algunos datos de equimosis aún porque seguramente hubo algún microtrombo antes y después de 2 pacientes y con resultados muy buenos utilizando polidocanol y polidocanol, en este caso fue polidocanol líquido. El efecto secundario inmediato que deben de acostumbrarse a ver cuando hacen escleroterapia y están utilizando polidocanol es una reacción urticariforme. Ven ustedes las ronchas que aparecen casi de forma inmediata en el momento en el que ustedes aplicaron el polidocanol y estas durarán 2-3 horas y no requiere de mayor tratamiento. Dentro de las complicaciones, pues está el hecho de ocasionar por punción un sangrado, la equimosis y también pues la hiperpigmentación posinflamatoria. Por eso es tan importante siempre trabajar con menos volumen, con menor concentración, cuidar no extravasar, disminuir la fuerza de inyectado en el momento de aplicar. Esto será muy importante para evitar la posibilidad de generar tanto extravasación y causar necrosis como en este caso, en donde en la cara interna, que es una cara un poquito complicada porque la mayor parte de los vasos tratados en esta área son telangiectasias de un calibre muy bajo, por lo tanto se requiere emplear concentraciones de 0.25, máximo 0.5 y muy poco volumen para disminuir posibilidad de extravasación, de necrosis y también de neovascularización, que como vemos, esta también es una condición, complicación que puede presentar una paciente a la que hemos realizado escleroterapia. Y las pantimedias de compresión que comentaba después en el transcurso de los días, la recomendación es utilizar pantimedias de mediana compresión que le van a dar a las piernas y a la zona tratada una compresión que va entre 23 a 32 milímetros de mercurio. Las sesiones cada 3 semanas y durante el tiempo entre sesión y sesión, si el paciente o la paciente puede mantener la mayor parte del tiempo colocadas sus pantimedias de compresión, esto dará más beneficio. Realmente se ha considerado que podemos tener mayor efectividad y menos posibilidad de desarrollar microtrombos, que cuando estos se forman es importante drenar estos microtrombos. Así que a la paciente a la que le hago escleroterapia, pues la cito a la semana y si tiene microtrombos hay que drenarlos para disminuir la hiperpigmentación posinflamatoria. Hay casos en donde hay contraindicación relativa, como es el caso de obesidad, en donde la compresión va a ser inadecuada y en donde se podría realizar, pero por etapas. Diabetes mellitus controlada es una contraindicación relativa. Realmente, si no existiera una insuficiencia arterial de miembros inferiores significativa, sí es posible realizarla. Considerar que ante una terapia estrogénica hay más posibilidad de neovascularización. Por eso es tan importante aquella historia clínica en donde evaluamos varios puntos y varios factores que podrían entorpecer o tener mucho que ver con el resultado que vamos a tener. Y pues siempre reducir la concentración de esclerosantes ante situaciones como terapia estrogénica, en donde hay mayor riesgo de neovascularización. Y las contraindicaciones absolutas,
pues historia de trombosis venosa profunda, insuficiencia venosa profunda, que nosotros pues lo hemos evaluado porque hemos hecho una valoración inicial con un ultrasonido Doppler color. Así que si hay antecedente o algún estado de hipercoagulabilidad, embolismo pulmonar, algún antecedente importante de insuficiencia arterial, pues es una contraindicación absoluta. Consideraciones importantes que hemos mencionado: disminuir fuerza de inyección. Si hay mayor fuerza de inyección, no vamos a acelerar el resultado. Hay mayor traumatismo tisular, más neovascularización y más hiperpigmentación posinflamatoria. Recuerden siempre que hay una heterogeneidad del endotelio vascular, así que muchos de los resultados pueden ser dependientes de la localización, y la zona posterior de los muslos es donde en general vemos mejores resultados, y zona interna y externa de muslos pues vemos más datos de neovascularización por esa heterogeneidad vascular, y en donde cuando nosotros estamos haciendo la aplicación realmente tenemos que individualizar estas topografías porque estamos tratando vasos de diferente calibre. Consideraciones importantes: la fragilidad vascular. Por eso este cuidado en el momento de la inyección. Bueno, cuando vamos a hacer una escleroterapia es importante platicar mucho con nuestro paciente para saber qué es lo que espera él, hablarle de los resultados que vamos a tener, de las molestias durante y después del procedimiento, de los beneficios del tratamiento, de las posibles complicaciones y de las alternativas de tratamiento, además de los cuidados posterior a la escleroterapia. Pero en general la escleroterapia es un procedimiento que debemos de realizar todos. Es un tratamiento muy efectivo y con gran posibilidad para tener resultados en varices que son telangiectasias y reticulares, como mencionaba de forma inicial, incluso mayor que lo que se puede lograr con algún láser o luz pulsar. Así que debemos de aprender y realizar este procedimiento si aún no lo hacemos. Muchas gracias. Wow, muy elocuente, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos con nosotros a tu maestro y colega Julio, que aquí ha escuchado. Tenemos varias preguntas para los dos. Yo personalmente me metí en esto porque un día me di cuenta que si hacías la mejor dermatología cosmética o la cirugía plástica, podías mover tejidos, hacer colgajos, pero algo que no podías hacer sin recurrir a la escleroterapia era de cuidar esa pequeña venita que a veces es como un rayón en la carrocería del coche que se quita con Armorol y con un poquito de polish, pero lleva los suyos, sus trucos, y gracias por haber sido tan precisa desde la ciencia y todo. Saludamos a Margarita Arroyo, a todo el equipo, con Cristina de Querétaro, la doctora López también, el doctor Filiberto, que está conectado desde Oaxaca. Nos están preguntando, para empezar, ¿qué efecto químico tiene en la variz en comparación a la forma líquida cuando haces espuma, Julio? Cuéntanos por qué la espuma es diferente del líquido. Bien, mira, la plática que acabamos de escuchar es muy importante. ¿Me escuchan? Totalmente. Ok, es que a veces me pierdo con esa tecnología. Es muy importante todos los datos. El polidocanol es una molécula que originalmente se diseñó como un anestésico, pero al no tener un efecto anestésico importante, se observó que cuando se inyectaba causaba esos efectos de esclerosis de las venas. Entonces se fue aplicando en esta técnica y se observó que tenía un resultado muy bueno. Se mencionaron también otros esclerosantes, las soluciones hipertónicas, ya sea de cloruro de sodio o de glucosa. Esas son muy dolorosas, son los mejores esclerosantes que hay, pero son muy dolorosos. Y algunas otras formulaciones que se han dejado usar porque tienen algunos efectos colaterales. Bien, entrando ya al tema de las venas, cuando uno va escogiendo cuál es el método más conveniente,
Si lo mencionó la doctora Rosana muy claramente, si no tienes mucha experiencia, usa la forma líquida, pero si ya tienes algo de experiencia, la espuma es mucho mejor. ¿Qué ventaja tiene la espuma? Al expandirse como tal, puede impregnar adecuadamente el endotelio, que es el blanco que nosotros buscamos, y generar una necrosis del mismo, hay edematización del vaso y por consiguiente hay colapso en los primeros minutos siguientes a la inyección. Esa es la gran ventaja. La espuma tiene una aplicación muy adecuada, pero se debe ser hábil para poderla manejar, porque cuando uno está manejando la espuma tiende a ese efecto expansor y se nos está regando por la punta de la aguja cuando nosotros hacemos cambios de inyectar una vena a pasarnos a la otra. Y datos muy importantes. Primero empezar por las vénulas las más grandes. Yo quitaría las dos más grandes de la lista de Rosana porque no es del área del dermatólogo, eso sale ya del vascular periférico y nos quedamos con las venulectáceas y todas las otras vénulas más pequeñas que son más fáciles de acceder. Cuando nosotros tratamos eso, se mejora mucho el estado de circulación del paciente y el estado de sensaciones que pueden tener, las sensaciones dolorosas, el ardor al caminar y otra serie de situaciones. Entonces, debemos tomar muy en cuenta que los dermatólogos podemos hacer este tratamiento y de hecho fuimos los que más hemos hecho este tratamiento porque los vasculares periféricos se dedicaban a la estructura vascular profunda y nosotros nos quedamos con las supuestamente superficiales, pero son las más evidentes. Hay que resaltar que el esclerosante, el polidocanol, es muy seguro si se maneja a una adopción muy conveniente. En lo particular, yo uso jeringas de 3 centímetros, uso 1 mililitro de polidocanol con 3 de aire. Hacemos el intercambio con el método que ya se mencionó para hacer la espuma. Y esto me permite tener una espuma que es bastante funcional, pero hay que tener un ayudante que nos esté reactivando la espuma para que podamos tener esta forma adecuada al momento de la inyección. Si no tiene una experiencia, uno está batallando porque la espuma se expande, tiende a salir por el orificio de la aguja y entonces se está regando y no nos permite ver hacia dónde vamos a colocar la inyección. Angular la aguja en la jeringa es un método muy adecuado. En los principios yo lo utilizaba muy fácilmente. Después ya aprendí a hacer aplicaciones con la aguja recta, pero hay que ponerla casi paralela a la superficie de la piel. Es muy común que vea yo a residentes que cuando empezamos a hacer la inyección, ponen una angulación de 30 hasta 45 grados y casi los 90 grados con la superficie de la piel y quieren perforar un vaso que es sumamente delgado. Por consiguiente, hay que hacer aplicaciones casi paralelos en el tallo de la aguja con la piel. La posición del cuerpo de la jeringa es indistinto y ya lo mencionó Rosana con la angulación que se pone con precisamente la aguja. Lo importante es canalizar el vaso. No hay que ser desesperado, hay que hacerlo con calma. Hacer una pequeña punción, avanzo ligeramente la aguja, voy haciendo ligeras aplicaciones. Si estoy dentro del vaso, se va a blanquear el vaso. Si estoy fuera, empieza a dematizarse. Es otra precaución que dio Rosana, que es muy importante. Si empieza a blanquearse la periferia, hay que retirarlo para evitar un depósito de polidocanol periférico. El polidocanol, aún fuera del vaso, puede causar un proceso ligeramente inflamatorio que es molesto para el paciente. Tal vez no quite la telangiectasia o la venulectasia que estamos tratando, pero se vuelve incómodo. Y ya habíamos mencionado que al principio se genera un poco de sensación ardorosa o de comezón. El radio, para determinar el radio de distensión o de extensión más bien, perdón, en cuanto a lo que estoy inyectando, uno tiene que ir haciendo cálculos. No es fácil medir 2 centímetros, pero sí puedo colocar 2 dedos de mi mano, si son dedos grandes, va a rebasar los 2 centímetros. Si ya rebaso esos 2 dedos separados de la punta de la aguja, entonces ya debo detener mi aplicación. Y con el paso del tiempo uno va haciendo esas determinaciones adecuadamente y va calculando qué tanto debo inyectar. Debe hacerse, y hago hincapié, lo hizo Rosana muy bien, no inyectar con fuerza, ir depositando ya sea la solución líquida o la forma en espuma de manera lenta para que yo vaya viendo cómo se va blanqueando. Es muy espectacular que uno vea cómo se blanquea todo el árbol
de telangiectasias, pero hay que ser cuidadoso. No debo inyectar con mucha velocidad para no depositar grandes cantidades. Si yo aplico grandes cantidades en una pequeña zona de telangiectasias, me quedo sin producto y llego a la dosis máxima de volumen requerido para un paciente por sesión, y entonces me voy a ver corto en cuanto al tratamiento. Y obviamente los pacientes llegan, oiga, me trato estas, pero me quedan muchas todavía, ¿cuántas sesiones voy a tener? Hay que ser muy cautos, manejarlo con precaución, porque obviamente el paciente va a sentir todavía un poco de molestias en los piquetes. Hay quienes se quejan, hay quienes no se quejan, pero conforme se van viendo las mejorías, entonces van tomando confianza y van aceptando que un poco de dolor va a traer un beneficio muy importante. Julio, sí. Hay varias preguntas sobre la seguridad. Me gustaría rápidamente que nos diga, Rosana, doctora, se puede inyectar en telangiectasia facial al igual, ¿verdad? Sí, así es. Las telangiectasias faciales he inyectado en pacientes que tienen rinofima o telangiectasias que están, pues sí, por efecto de rosácea, con concentraciones muy bajas, como comentaba, de 0.25 la concentración de polidocanol, y con muy buen resultado. Ok, eso fue pregunta de Marta Contreras desde Cancún. Les manda un fuerte abrazo y saludos. Doctor Barrera, en Tamaulipas, tiene varias preguntas, y la doctora López también respecto a, Julio, ¿con qué sustancia y en qué dilución puedes diluir polidocanol? Lo haces tú con AR, pero ¿hay otra sustancia que se pueda mezclar con el polidocanol? Realmente el polidocanol se diluye con solución salina para mantener osmolaridad. No lo hagan con agua destilada, porque baja la osmolaridad y se vuelve más dolorosa la aplicación. Y el aire es, simplemente llenamos aire en la cámara de la jeringa y con eso se hacen las diluciones. No se requiere ninguna otra solución para hacer diluciones. Combinarlo con algún otro esclerosante implicaría hasta riesgos. Ok, una pregunta, si utilizan, para el doctor Fajardo, polidocanol es ateroxilerol, nada más para que sepan. El doctor Fajardo es el nombre que la COFEPRIS acuñó porque justamente hubo muchas copias de polidocanol, así que el único polidocanol, por decir, aprobado por la COFEPRIS es este. Ateroxilerol es alemán, lo distribuye Obernia por cuenta del laboratorio Talent for Pharma, que es el titular del registro médico. Preguntan si hay otro polidocanol. Sí los hay, pero no aprobados, ¿verdad, Julio? Sí, van a encontrar en el mercado, diríamos, negro de los medicamentos, diversos productos. Hay algunos que vienen de España o de algún otro sitio, pero definitivamente para estar dentro de la legalidad hay que utilizar el atoxilerol, que es realmente el que está aprobado por COFEPRIS. Lamentablemente no contamos con los productos, bueno, pero este es un producto excelente. Definitivamente el utilizarlo da un resultado muy bueno. Ok. Preguntan varios doctores, esos para los dos, ¿qué tan frecuente es que haya flebitis o tromboflebitis como efectos secundarios y cómo lo tratas? Y si se llegan a crear microtrombos también. Bien, la flebitis se va a presentar en todos los casos. De hecho, ese es el efecto farmacológico que va a causar el polidocanol, pero es una flebitis controlada. Esa flebitis va a hacer que se colapse el vaso y se esclerose. Sin embargo, si nosotros inyectamos en vasos de gran calibre, donde el volumen de líquido es superior a lo que nosotros estamos inyectando, ahí se va a generar una flebitis y puede generar un proceso inflamatorio que va a persistir por varias semanas. Tal vez requiera que se haga un drenaje, tal vez requiera que se haga algún otro procedimiento. Si, lo mencionó muy bien Rosana, si el calibre rebasa cierto límite que ya se mencionó, eso ya es para el vascular periférico, no es para nosotros los dermatólogos. Si nos mantenemos dentro de los márgenes que se han mencionado, entonces tendremos un tratamiento conveniente. Si la varice tiene una configuración así serpenteada muy gruesa y es muy evidente, lo más conveniente es no hacer tratamiento de esos vasos que son muy grandes si no tenemos la experiencia conveniente. Por ejemplo, el doctor Jorge Moreno Monterrey, él maneja todo este tipo de cosas porque ya lleva muchos años haciéndolo. Hemos aprendido de él, hemos aprendido de algunos otros profesores, y yo prefiero mantenerme dentro de los márgenes de la dermatología y no tratar de eliminar esos vasos que son sumamente grandes y que se ven demasiado aparatosos. Hay que ver el estado de salud del paciente, si tiene obesidad, diabetes, hipertensión o alguna otra complicación.
Excelente, muchas gracias. La doctora Calderón les felicita y dice, la verdad, muy elocuente y muy padre esa plática, muy didáctica, y tu ciencia, Julio, aclarando al final otros puntos. ¿Realizan terapias combinadas? Es decir, ¿harían esclero, por ejemplo, junto con termorregulación, IPL, láser en DEYAG, y finalmente lo único aprobado para esclero es polidocanol como sustancia indicada, pero también hay tecnología? ¿Suelen combinar? Mira, yo no lo combino porque cuando utilizamos alguno de los métodos tipo láser o luces pulsadas, la acción es hay que tratar todo el trayecto del vaso y hay que hacer muchos disparos. El costo para el paciente con las situaciones económicas que tenemos se incrementa de manera importante. Bueno, yo ¿qué recomendaría? Si cuento con esa tecnología y el paciente lo puede pagar, yo primero haría la escleroterapia con el polidocanol, y a los vasos que queden posteriormente más pequeños o menos numerosos, entonces les puedo aplicar toda la otra situación de equipamiento que se pueda tener. Pero ahora sí que valor terapéutico por eficacia, a mí me sigue pareciendo que el polidocanol tiene el mejor resultado posible sabiéndolo manejar. Claro, si quiero impresionar a mi paciente con tecnología, bueno, utilizaré la tecnología, pero creo que en eficacia no es superior. Quiero que piensen que nosotros estamos con una sola punción eliminando trayectos de 2 centímetros o más. En cambio, con tecnología tienes que hacer, no sé, 20, 30 disparos en ese mismo trayecto, y eso te incrementa tiempo de tratamiento y a lo mejor no tienes el resultado conveniente dependiendo del grosor que tenga el vaso. Muy bien, una pregunta, Rosana, en la técnica líquida, ¿también se diluye el polidocanol o se usa el polidocanol puro? Mira, cuando tienes la concentración que necesitas, si tienes diferentes concentraciones de polidocanol, si tienes concentración al 0.5 o 1 y tú vas a necesitar esa concentración, la utilizas sin diluir. Claro está, cuando quieres utilizar una concentración menor y no tienes la concentración de polidocanol, entonces tienes la posibilidad de diluirla con solución fisiológica, aunque siempre se ha comentado que no es lo ideal. Lo ideal pues es tener la concentración del producto etoxilerol. Okay. Yo quiero mencionar algo en esto. Bueno, ¿me escuchan? Adelante. Mira, las concentraciones están muy bien manejadas, pero a veces uno tiene que aprender a jugar con esas concentraciones, dependiendo el vaso, dependiendo qué tantos vasos voy a tratar. En lo particular, yo prefiero concentraciones que van del 1, 0.75 o 0.5%. No existe una presentación de 0.75. Entonces, ¿qué hago? Cargo 1 mililitro y agrego 3 de solución salina o 3 de aire cuando estoy haciendo espuma, y me da esa concentración de 0.75%. Entonces, cuando uno aprende a manejar las soluciones para inyectar o aprende a manejar la espuma cuando ya tiene un poquito más de experiencia, los resultados se vuelven bastante convenientes. No considero que tengamos, a veces yo prefiero tener nada más la concentración al 3% y hago mis diluciones. Bueno, yo porque soy ya medio flojo en comprar otras cosas y bueno, ya tengo ahí alguna experiencia. Entonces, eso me funciona bastante bien y puedo hacer variantes con las formulaciones. Pero nuevamente, si no tengo experiencia, tengo que aprender a manejar cada una de las soluciones para ver el resultado más conveniente. Y voy a recomendar, la de 1% y 0.5% son las que más vamos a utilizar de acuerdo al tamaño de los vasos. Muy bien, pues saludamos al doctor Mario Navarro, varios cirujanos plásticos muy interesados y les mandan un fuerte abrazo y saludo y dicen que qué bueno que la dermatología nos enseñe lo que a veces nosotros obviamos o despreciamos, ¿no? Esa famosa superficie cutánea que a veces podemos hacer una liposucción extraordinaria. Si le queda la raya del tigre, no es lo mismo que si le quitas también la telangiectasia en esa parte gluteal o esa parte lateral de las piernas. Opino contigo, Julio, y contigo, Rosana. Es como los coches, y me encantó el doctor Neumann, el doctor Adame, con la parte de la cantaridina. Si sabes manejar un coche manual, sabrás manejar un automático. Así que primero aprender a hacer
entre las manos de expertos como tú. Buenos talleres que pronto tendremos vivenciales, retomando los talleres de esclero, porque los láseres no han matado el negocio ni la obligación, que a veces es mejor disparar con una pistola antes de sacar una bazuca. Así que te agradezco mucho, Julio. ¿Qué más puedes hacer para concluir los dos antes de que terminemos esta transmisión? Hay muchas más preguntas, las haremos en privado, sobre bandas de compresión en particular, medias de compresión, cuidados post. Para terminar, los dos, ¿qué dirían al respecto? Bien, ya que tengo la conexión yo, te voy a decir, insisto, hay que aprender a utilizar las tres, ahorita tenemos en pantalla las 3 concentraciones, manejar las 3 concentraciones para que seamos hábiles, empezar con las concentraciones más bajas para poder tener seguridad, y conforme uno va avanzando ya puede utilizar las otras. Después de la aplicación, la compresión es necesaria. El endotelio se dematiza, se inflama y debe unirse esas paredes para que ocurra la verdadera esclerosis. Si nosotros dejamos ese vaso libre, va a llegar sangre, va a diluir la concentración de polidocanol residual y entonces perdemos ese efecto. Por eso la indicación de la compresión es necesaria. El uso de las medias de compresión es importantísimo. Si vemos los libros, indican que hasta un mes. Si vemos la experiencia, le indicamos al paciente que lo use por lo menos 3 semanas, pero la verdad es que el paciente se las pone el día de la aplicación y a lo mejor al siguiente día y al tercer día ya se las anda quitando. Hay que hacer hincapié que esa compresión es complemento del tratamiento, no es algo adicional simple y sencillamente, es necesario para que tengamos una esclerosis conveniente. La escleroterapia con este método es bastante efectiva, yo seguiré defendiéndola. Me parece que puede ser superior, como les dije, con una sola punción puedo tratar todo un árbol venoso, en cambio con 20 disparos a lo mejor no le llega a todo ese árbol venoso con algún tipo de láser. Muy bien, la doctora Sofía Rincón, el doctor Alex García, la doctora Galindo, los felicitan y agradecen mucho. Rosana, una conclusión antes de irnos a los anuncios de lo que nos espera en la semana. Pues en cuanto a la compresión, que es bastante conveniente para mejorar los resultados y que se le hace hincapié al paciente terminando el procedimiento, las pantimedias de compresión, que es una pregunta que el paciente te hace, qué tipo de pantimedias o de medias puede utilizar, pues es precisamente dentro de las recomendaciones, son de mediana compresión y también distribuidas por Talent 4 Pharma. Venosan tiene excelentes medias de compresión que pueden ser muy útiles para el paciente y para que le dé esa compresión necesaria y confortable. Muy bien, pues les quiero agradecer, de verdad, mucho. Hay otras preguntas sobre hiperpigmentación. Sí, Julio, adelante. Para terminar. Precisamente, es lo que yo quería complementar. La pigmentación residual que se presenta es transitoria. Si nosotros hicimos laceraciones del vaso, esto es, rompimos el vaso y hubo un poco de sangrado intersticial, hay que indicarle al paciente que ese moretón que va a presentar tiene que pasar por todas las etapas de ponerse negro, morado, verde, amarillo, hasta que desaparezca, y no va a poderse eliminar antes de 3 semanas. Habrá algunos medicamentos enzimáticos para tratar de degradar el pigmento hemático que queda, pero lo más importante es ser preciso en la canalización de los vasos para evitar estas pequeñas rupturas que a veces se presentan, y también indicarle al paciente que como se van a hacer muchas funciones, no, habrá alguna que se pueda evitar, que se rompa algún vasito y que, bueno, el moretón va a persistir por ahí de 2 a 3 semanas en promedio y que no pasa nada mayor de esa cosa. Muy bien, pues creo que fue muy elocuente. Hay otras preguntas sobre riesgo sistémico y otras cosas. Si nos regalan otros minutos fuera del aire para contestar por escrito. Saludamos a Dayana y a todos y las doctoras que se conectaron, hicieron numerosas preguntas. Creo que eso eleva otra vez el nivel de que pues debemos en dermatología, en cirugía plástica, en todo el abordaje de la dermatología cosmética y los cuidados, pues regresar a la ciencia, partir de la casuística y del entrenamiento y no dejar de experimentar dentro de rangos de seguridad siempre
para el paciente y para ustedes. Así que los invito a seguir OVE y Auvernia para más pláticas, más tips con el doctor Julio Enríquez y la doctora Rosana Yergo, que agradecemos infinitamente. No se nos vayan, mostramos aquí sus datos, su email, porque siempre disponibles. En el Pascua lo encuentran diario. Rosana en la fundación, también en su consultorio, la pueden buscar junto con Julio en varios lados de la ciudad, pero en Polanco o en el Pascua, sí, siempre están presentes y dispuestos. Mañana estaremos de cómo montar mi farmacia o cómo mejorarla. Estaré personalmente aventándome con ustedes y Clementine Brenac, la gerente de marketing de Filorga. Eso será a las 13 horas, 1 hora de todo lo que has querido saber sobre una farmacia, lo que implica, las consecuencias. Tendremos consultor Cofepris, tendremos invitadas especiales con testimoniales en vivo y a color, mañana a la 1, y terminaremos la semana el jueves con otro profesor, Armando Lagos, que conocen y reconocen, y su colega y amigo, dermatólogo, para mesoterapia sin dolor con Nanosoft, nuestro device de Filmed para hacer unas inyecciones en particular periorbiculares sin dolor y bastante interesantes. No sirve ese Nanosoft para la escleroterapia porque no llega suficientemente profundo, lo tengo que precisar. Así que terminaremos la semana con tres pláticas nada más, lunes, martes y jueves. Recuerdo que en Auvernia en esas 12 semanas, gracias a ti, fueron 71 pláticas, 6,200 asistentes en vivo, 22,000 repeticiones en YouTube, 1,340 seguidores del canal de YouTube. Para eso está, y queremos seguir contigo, no desaparecer al canal, no desaparecer a todo lo que estamos haciendo. Al contrario, llegará una nueva plataforma para ti, más profesional, más completa, donde seguramente Julio y Rosana serán invitados de honor a ser profesores titulares de algunos de los cursos que haremos, porque aprendimos durante COVID que también se puede aprender a distancia y a veces se requiere ya practicar y meter mano a las piernas, a las narices, a todas las telangiectasias que se encuentran. Y Dios sabe que el componente vascular en México va creciendo. Los caucásicos no tienen el monopolio de la rosácea, lo estamos viendo en prevalencia en México y nos da gusto por eso tantas sustancias y productos que llegan al mercado y su conocimiento. Rosana, Julio, les agradezco muchísimo al equipo técnico también de OVE y les queremos mandar un profundo saludo. Arriba la fundación y sus pláticas de difundir información, Caliana, los diplomas, nuestro canal de YouTube, todo lo que Auvernia te ofrece. Quédate en casa con Auvernia hashtag para seguir conectados. Nos vemos mañana a la 1, Auvernia Oficial en Facebook, en Instagram, siempre presentes para anunciar los mejores cursos con los mejores profesores como hoy. Otra vez, un éxito total. Gracias por empezar esa 12ª semana. Quédate en casa o quédate en tu consultorio, pero haz lo que te apasiona, estudiar, trabajar e intercambiar. El intercambio es la vida. Muchas gracias al equipo técnico. Gracias, Diana. Gracias, Yair. Gracias, Adri. Gracias, todo el equipo de Brandon y Pancho por ayudarnos a conectarnos. Y Dios sabe que a veces las condiciones de México son complicadas, pero es un milagro que estemos en vivo y a color diario desde hace 12 semanas. Y no descansaremos porque ustedes nos empujan. Nos vemos mañana a la 1. Rosana, Julio, un beso y gracias a los dos. Un beso, Emanuel. Ha sido un placer. Gracias por su tiempo, lo valoramos mucho. Saludos, hasta mañana, gracias.